Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a por otra clase. Hoy seguimos con autismo. Nos toca el tema 17, a ver si nos da tiempo a algo más. Pero bueno, en principio vamos a ver algunos documentos y vamos a seguir con autismo con el tema 17. Antes de comenzar con el tema 17, sobre el autismo, sobre cosas que son como falsos mitos, digamos, ¿no? Un documento que tengo de autismo me parece muy interesante. Entonces vamos a verlo y, y luego ya nos metemos con el tema 17. Vale, creo que lo estáis viendo ahí. Un segundito. Yo creo que sí. Vale. Bueno, pues ahí tenéis 12 cuestiones generales sobre el autismo. Vale, así, para resumir también un poco lo que vimos el otro día sobre todo lo que es el autismo y ya continuamos con el tema 17. Bueno, nos pregunta, la primera cosa que nos plantea es que si es lo mismo el autismo que el TEA, el trastorno del espectro del autismo. Y nos dice que sí, que es lo mismo, lo que pasa que el término pues ha variado, ¿no? Entonces nos dice que la forma en la que el autismo se manifiesta varía mucho de unas personas a otras. Y por eso se habla de espectro o un continuo de trastornos, porque amplía el abanico de todas esas posibilidades que decíamos el otro día y de todas esas características que puede tener un niño con autismo. ¿Vale? Pues como dice ahí, para que el término recoja esa variabilidad de las posibles manifestaciones que van a tener diferentes unos niños u otros con TEA. Como dice, existen diferentes maneras en las que los síntomas del TEA aparecen y su gravedad pues, va a variar también de unos a otros. Y ambos términos se suelen utilizar de forma indistinta. ¿Se puede identificar a una persona con autismo por su aspecto físico? Pues la respuesta es que no, ¿no? En este caso, los niños con TEA no llevan asociado, este trastorno no lleva asociado ningún rasgo físico ni característica física diferenciatoria que a simple vista, pues esos rasgos nos marquen ya que hay un TEA de por medio, ¿no? Solo se manifiesta, como dice ahí, a nivel de competencias cognitivas de la persona y del comportamiento. ¿El autismo acompaña a la persona durante toda su vida? Pues sí, ¿no? Las manifestaciones y características pues, pueden ir variando a lo largo de la etapa de la vida de una persona con TEA, también por lo que va aprendiendo, las experiencias que va absorbiendo y demás, pero siempre va a tener autismo. ¿Son iguales todas las personas con autismo? Pues ya decíamos, como veíamos al principio, que esa variabilidad, ese gran abanico de características que tiene una persona con TEA, pues ya nos está diciendo que no son todas iguales, ¿no? Es importante, ¿qué me pasó? ¿El apoyo de la familia para las personas con autismo? Pues sí, igual que para todas las personas en general y sobre todo cuando hablamos de una discapacidad, y en este caso en concreto de las personas con TEA. Nos dice ahí que las familias son el principal apoyo de la persona en el espectro del autismo. El TEA impacta no solo en la persona, sino también en todo su entorno, ¿no? Y por ende en la familia. También hay que tener ahí cuidado con el rol del cuidador y demás que hay que trabajar también y tenerlo en cuenta. Y muchas veces, pues eso, entender a esas familias que no es nada fácil, pues asumir un diagnóstico así en tu hijo pues, pues hay que tener un poco eso, de mano izquierda, un poco de empatía, comprenderles y demás, por mucho que nos parezca muchas veces disparatado o que no están siendo razonables en algunas cosas o que no, pero bueno, también es algo muy difícil, hay que comprender también a esas familias, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta todas esas opciones, todas esas posibilidades, eh, cómo afronta una familia un diagnóstico así y en función de eso, pues trabajar con ellos. El TEA solo se presenta en niños y niñas. Falso, ¿no? Nos dice que no, que el TEA es un trastorno que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida y esta afirmación implica que hay personas con autismo en las diferentes etapas del ciclo vital, infancia, adolescencia, juventud, madurez y vejez. ¿Vale? Y además que no tiene nada que ver
con el sexo, ni que solo aparezca en la etapa de crecimiento, sino que va a estar presente a lo largo de toda la vida, como también nos planteaba en la cuestión anterior. Dice, ¿el autismo lleva siempre asociado a una discapacidad intelectual? Pues ya habíamos visto pues, que tampoco, ¿no? No todas las personas con TEA tienen por qué tener discapacidad intelectual. Nos dice ahí que el TEA se presenta de manera diferente en cada persona en lo referente a las manifestaciones clínicas. Entonces, lo mismo ocurre con el funcionamiento intelectual. Algunas personas con autismo pues, pueden presentar esa discapacidad intelectual más o menos grave, más o menos leve, pero no se puede hacer extensible a todas las personas con TEA, a todo el colectivo. ¿Las personas con autismo quieren relacionarse? Pues sí, muchos tienen interés en relacionarse con las demás personas, o la mayoría de ellos. Lo que pasa que ahí es donde vienen esos problemas que veíamos en interacción social, esas dificultades en las que tenemos que trabajar para ayudarles a relacionarse, porque muchas veces no saben, no entienden, no comprenden. Entonces ahí es cuando tenemos que ayudarles. Nos dice, tienen interés en relacionarse con las demás personas. Sin embargo, sus habilidades de interacción social pues pueden verse afectadas, ¿no? O pueden ser distintas de las habilidades, por lo que pueden tener dificultades para relacionarse con otras personas y para desenvolverse en determinadas situaciones. Entonces, a menudo, como dice, es el entorno el que no les facilita esa participación porque no comprende ni se adapta a esas necesidades y características que tiene la persona. No solo es cuestión, que también lo hemos dicho en otras ocasiones, no solo es cuestión de la persona, en este caso con TEA, o de la persona con discapacidad, sino también en el entorno en el que está. Si ese entorno no se adapta a todas las personas, independientemente de sus capacidades, de su capacidad, pues, de sus discapacidades, estamos poniendo una barrera física ahí, o una barrera del tipo que sea, pero estamos poniendo una barrera para que esa persona pueda relacionarse y convivir e interactuar en igualdad de condiciones al resto, ¿no? Entonces, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Dice que con los apoyos adecuados, la mayoría de las personas con TEA pueden afrontar esas demandas cotidianas y participar activamente en la sociedad. Más cosas. Dice, ¿las personas con autismo tienen habilidades especiales? Pues no. No, la mayoría de las personas con TEA no tienen habilidades fuera de lo común. Dice que a menudo las series de televisión, las películas y demás, pues han mostrado o muestran a personas con grandes talentos que están asociados a TEA. Pero no es lo habitual y no todas las personas con TEA tienen habilidades especiales. Igual que, bueno, dice ahí, igual que no todas presentan discapacidad intelectual, pues no todas tienen un talento excepcional, ¿no? No se puede generalizar ese término. ¿Las personas con TEA se comunican? Sí, cada uno en la medida de sus posibilidades, ¿no? Sí se comunican, aunque no todas lo hacen, como dice ahí, de la misma manera, ni todas recurren al lenguaje oral, ¿vale? Algunos necesitan otras formas de comunicación para las que precisan, como dice, pues recursos de apoyo, como sistemas alternativos y o aumentativos de comunicación. Las personas con TEA pueden presentar alteraciones de las habilidades de comunicación, que pueden variar desde las que no emplean el lenguaje verbal hasta las que tienen habilidades lingüísticas muy fluidas en el lenguaje verbal, pero encuentran dificultades para utilizarlas en una comunicación recíproca. No entienden esa reciprocidad que se da cuando están interactuando con otra persona o con varias personas y por lo tanto pues puede verse o puede parecer que ese lenguaje oral está afectado, que sí está afectado, pero no en cuanto al desarrollo lingüístico del mismo, sino a cómo utilizarlo en determinados contextos. Entonces, bueno, al final el lenguaje está afectado porque no sé emplearlo correctamente, aunque lingüísticamente lo tenga perfecto, ¿no? ¿El autismo se presenta en mujeres y hombres? Sí, tanto en hombres como en mujeres, ya lo habíamos dicho también cuando hablaba de los niños, independientemente, ¿no? ¿Hay alguna relación entre el autismo y las vacunas? Que esto hace poco fue lo de las vacunas, no, lo de Trump, lo de en el embarazo tomar, lo diré, paracetamol, ¿no? Pues que decía que causaba, que se relacionaba con que hubiesen aumentado los casos de personas con TEA, ¿no? Entonces dice que no, después del desarrollo de numerosos trabajos de investigación a gran escala y a nivel internacional,
La comunidad médica y científica de todo el mundo dice que apoya de forma unánime la conclusión y el desarrollo del TEA, ¿no? Dice que no se ha demostrado, o bueno, que sí se ha demostrado que los estudios originales desarrollados por ese doctor que establecían esa posible conexión no tenían ningún tipo de rigor científico, estaban falseados y se le retiró la licencia para ejercer la medicina en Reino Unido, ¿no? O sea que no se sabe a día de hoy qué es lo que produce, ¿no? Hay muchos estudios, hay investigaciones, pero no se llega a saber con claridad qué es lo que produce el TEA. Entonces, bueno, pues seguir investigando y ver si algún día se logra entender o alcanzar el conocimiento de saber qué es lo que subyace o qué es lo que provoca el TEA. ¿Vale? Bueno, cerramos esto y nos vamos a el tema 17, si me deja. A ver un momento. Vale, sí, se está compartiendo, ¿verdad? Sí. Vale. Bien, pues tenemos ahí el tema 17, que es el que principalmente nos compete en el día de hoy. Veremos, igual supongo que nos dará tiempo a ver algo más. Vamos viendo. Entonces, el otro día habíamos visto todo lo que era sobre toda la parte em, más de conocimientos, de contenidos y demás propios de lo que es el trastorno del espectro del autismo. Hoy seguimos con TEA, pero vamos a ver cómo trabajar, vamos a meternos más en materia de cómo trabajar con los niños con TEA, ¿no? Para la creación de hábitos, que es lo que nos compete a nosotros como ATES, de autonomía, alimentación e higiene. Y además veremos parte de los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. El tema 18 también seguiremos hablando sobre el TEA y veremos más cosas, ¿vale? Entonces, creación de hábitos de autonomía, alimentación e higiene. Nos dice ahí que en esa guía para la integración del alumnado con TEA en educación primaria, editada por ese instituto, de esa universidad, dice que se explica que la integración de un escolar, de un niño con TEA, en una aula ordinaria representa un verdadero valor para todos los educadores y en la escuela, que es verdad y que siempre aporta que todos seamos diferentes dentro de un aula, que haya diferentes discapacidades, de diferentes personalidades, diferentes características en todos los niños, porque eso es la sociedad, pero lo que decimos siempre, con el apoyo adecuado, porque si no, pues eso es una utopía, es lo que nos gustaría, es lo que la ley dice, es lo que buscamos y lo que pretendemos, la inclusión educativa, pero pues no es posible en muchos casos porque no podemos trabajar con ellos y ayudarles como deberíamos, ¿no? Pero bueno, es donde deben estar, en una aula ordinaria, con los apoyos adecuados. Dice que es una tarea que requiere el aporte de creatividad por parte de las personas involucradas, que sean flexibles en su actuación y que puedan enriquecer su labor con una actitud positiva. Y además, cuando hablamos de niños TEA, tenemos que buscar, perdón, siempre que haya mucha estructuración, tanto a nivel ambiental como a nivel temporal, ¿vale? Siempre hay que buscar esa estructuración que ahora iremos viendo. Entonces, uno de los recursos que se utiliza dentro de este programa y que se utiliza cuando trabajamos con niños con TEA es la metodología TEACH o el programa TEACH, que en inglés funcionan las siglas, que es Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children, en fin, sin más, TEACH. Acordaros de TEACH, de enseñar y bueno, os acordáis ya del método. Que este es el que se utiliza. Esta metodología es la que siempre se tiene en cuenta cuando trabajamos con alumnado con TEA, ¿no? Dice que el fin principal de este método es esa atención integral a las personas con TEA y a sus familias, buscando lo que siempre pretendemos, que es esa autonomía de esas personas con las que vamos a trabajar con discapacidad, en este caso TEA, y el fin último, que es mejorar su calidad de vida. Dice
que su aplicación en la escuela se centra en el desarrollo del trabajo autónomo, lo que buscamos es esa autonomía y que estos niños con TEA trabajen de forma autónoma sabiendo lo que tienen que hacer, destacando como elementos importantes del programa la estructuración, tiene que ser todo muy estructurado, la enseñanza estructurada, la organización visual que está dentro de esa estructuración y el desarrollo de habilidades comunicativas. Este método establece esa enseñanza estructurada que venimos diciendo y los elementos que configuran el método TEACH, cosas que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con un niño con TEA y... Perdón. Ay, perdón. Me quedaba sin aire. Vale. Entonces, esos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un niño TEA en nuestra clase, cuando vamos a trabajar con un niño TEA como antes, aspectos, ámbitos en los que tenemos que intervenir y que vamos a tener que organizar, estructurar y dedicar tiempo a trabajarlos. Entonces tenemos la estructura física, los horarios, el sistema de trabajo y organización de las tareas y la información visual. Ahora iremos desengranando todo esto. Dice estructura física. Lo más importante cuando trabajamos con un niño TEA, entre otras cosas, pero dentro de estos aspectos, es que el entorno esté muy bien estructurado, que física, a nivel físico, que sepa dónde está su mesa, dónde están pues su rincón para hacer construcciones, o el rincón de la lectura, o cómo tiene que trabajar ahí, dónde tiene sus materiales, cómo están organizados, cuando toca uno, cuando toca otro. Estructuración, un entorno muy estructurado, al igual que todo lo demás, no solo el propio entorno donde ese niño va a trabajar, sino todo el entorno del aula en el que está, todo su alrededor, ¿no? Para que siempre sepa dónde están las cosas, evitar frustraciones, que no haya una anticipación correcta, que no se entienda lo que le estemos pidiendo y todo tipo de problemas y que le vamos a generar si esto no está muy bien estructurado, ¿vale? El horario. Es conveniente, como dice ahí, tener un horario individual para cada alumno cuando nos encontramos en una aula ordinaria. Entonces, dice que también es conveniente establecer un mismo horario para todos los alumnos, ¿no? Entonces, esto es muy fácil. Eh, cuando trabajamos con un niño con TEA en una aula ordinaria, lo que tenemos que tener es un horario muy visual que va a valer para todos, porque nos viene bien no solo para el niño con TEA, sino para todos, un horario visual con pictogramas para el lunes tenemos mate, lengua, educación física, y si puede ser, al lado del picto, la imagen de educación física, de lengua, de mate, de lo que sea, la cara del profe que da esa asignatura, ¿no? Esto les facilita mucho a los niños con TEA y al resto les va a venir bien. Entonces estamos haciendo también diseño universal de aprendizaje. Utilizamos esa adaptación, ese horario adaptado para todos y nos viene bien para todos. Pero es que si tuviésemos un niño por ejemplo, como tengo yo en mi clase, o el año pasado, como tenía al niño TEA y al niño con discapacidad visual, ese horario en grande, con pictos, con la cara del profe, no solo le viene bien al niño con TEA, le está viniendo también bien al niño con discapacidad visual, porque lo ve más grande, porque no tiene que leerlo y centrar más la vista, sino que ve la imagen más grande y le resulta mucho más fácil de entender cuál es la siguiente asignatura. Además ve la cara del profe, entonces ya lo identifica mejor, ¿vale? Entonces nos viene bien para todos. Entonces, eso es importante, establecer un horario del aula con todas las asignaturas y los profes que dan cada asignatura. Y luego, aparte, para ese niño, dentro de esas asignaturas o dentro de cada hora, de cada parte del día, le vamos a ir estableciendo esas rutinas y esas actividades o situaciones mucho más estructuradas que él va a ir haciendo. Entonces, eso ya lo ponemos en su lugar de trabajo. En lengua, nos toca lengua. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues primero vamos a lo que sea, lo que pueda hacer el niño. Vamos a hacer, lo diré, psicomotricidad fina. Luego vamos a leer tu cuento favorito. Y luego, también luego podemos jugar con el darle a elegir. Si lo hemos hecho todo bien, pues podemos hacer, imaginaros que le gusta mucho, jugar a ensartar bolitas
en un cordel o escuchar música, ¿no? Porque le relaja. Pues, ¿qué eliges? ¿Escuchar música o las bolitas en el cordel? Y que él vaya eligiendo. Y entonces ya dentro de la hora de lengua hemos estructurado esa rutina y esa situación estructurada esas actividades estructuradas que él va a realizar. Y así con todas las asignaturas, ¿no? Y incluso también podemos hacer primero estructurar el día, que sea el niño el que vaya poniendo en su mesa qué asignaturas va a tener ese día, fijándose o ayudándose del horario que tenemos en clase grande. Esto también, dependiendo del niño, de lo que veamos que vaya necesitando, pues podemos hacerlo. Que puede ser también una rutina de comenzar el día. Me voy fijando en el horario grande del aula qué asignaturas tengo y yo voy poniendo en mi horario personal que el niño tiene en su lugar de trabajo, qué día es hoy. Incluso puedo hablar, yo con el niño TEA, pues veíamos qué día es hoy, qué tiempo hace. Bueno, veíamos qué día, o sea, día de lunes, martes, miércoles, día de la 13, 14, 15, ¿de qué mes? De octubre, noviembre, diciembre. Luego veíamos, poníamos qué tiempo hace hoy. Nublado, lluvioso, todo con pictos, ¿eh? Iba cogiendo los pictos del tiempo. Luego veíamos qué estación del año es, primavera, verano, otoño, invierno. Y por último, cómo me siento hoy. Feliz, contento, con pictos, todo. Esto todo lo ponía en su cuaderno y lo iba poniendo. Y luego ya empezábamos con el día, con las asignaturas. Hoy es martes, pues hoy voy a tener lengua, luego mate, luego me toca música, luego educación física, luego ta, ta, ta. Y luego, en una línea temporal más cortita, pues ahora como nos toca lengua, y poníamos lengua primero. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer psicomotricidad, vamos a dibujar, vamos a repasar letras, vamos a jugar con los juegos de construcción y luego voy a jugar con el globo para relajarme. ¿Vale? Entonces él lo estructurábamos en su mesa y entonces él ya sabía lo que iba haciendo. Cada vez que terminamos una actividad, de las de estructuración temporal, de esa línea temporal más cortita, de lo que va a ir haciendo inmediatamente, lo vamos retirando. Vamos retirando los pictos para que sepa que esa actividad se ha terminado y que comenzamos la siguiente. ¿Vale? Vale, luego tenemos sistema de trabajo y rutinas. ¿Vale? Pues eso, predecir o anticipar, lo que decía ahora, predecir o anticipar qué es lo que tiene que hacer, que lo tenga en esa línea temporal o en ese día. Y luego también veremos que esto se puede hacer en el próximo tema, creo que es cuando vemos esas agendas interactivas y esas formas de trabajar a través de tablet, más fácil de hacer, no, que lo puede hacer en la tablet, de estructurarlo de otra manera, no físicamente. Pero bueno, dependiendo del niño, pues con el que trabajemos nos adaptamos a sus características, las posibilidades, los recursos que tenemos y de aquella manera pues vamos trabajando, ¿no? Lo importante es estructurarlo, establecer esas rutinas y anticiparnos, sobre todo, ¿eh? La anticipación con los niños con TEA es fundamental. Entonces, eso, que tiene que saber qué es lo que tiene que hacer, cuánto tiempo o cuánto tiene que hacer. Pues si decimos que vamos a hacer una hoja de repaso de las letras ABC, pues es una hoja. Si decimos que son dos, pues son dos. Pero cuando hemos terminado, no decimos, bueno, vamos a hacer otra más, que te da tiempo. No, ya he dicho que solo esas dos, quitamos el picto y pasamos a la siguiente actividad que le hayamos propuesto. Entonces él tiene que saber lo que va a hacer, durante cuánto tiempo y cuándo se termina esa actividad y se pasa a la siguiente. Apoyos visuales. Todo el rato vamos a utilizar, con los niños TEA principalmente, recursos y apoyos visuales. Es maravilloso porque los entienden muy bien y trabajan muy bien con ellos. Entonces, es importante utilizarlo, ¿vale? Y nos van a venir bien, pues lo que os decía, con el horario, no solo para el niño TEA, sino también, pues en este caso para mí me venía bien para el niño con discapacidad visual, pero nos viene bien para todos, porque lo ven súper visual, también conocen y saben lo que es un picto, lo relacionan, ven que sirven para que estamos también haciendo una labor ahí de empatía con ese compañero, de conocimiento de otras formas de comunicación, de tolerancia y estamos también, pues eso, introduciendo esa forma de comunicación, esos pictos, adaptando nuestra forma de aprender pues, a las diferentes posibilidades de cada uno de los niños. Y entonces, de las diferencias de todos los niños, pues eso ellos pues, son muy conscientes y les viene muy bien y además luego, pues eso, siempre buscan hacer
los míos el año pasado igual, cuando introducíamos algo nuevo o alguna cosa que no estaba el picto, que no teníamos el picto para poder explicárselo, siempre había alguno que decía, profe, no te preocupes, yo se lo dibujo, ¿no? Y buscaban intentar dibujárselo lo más esquemático posible, le escribían el nombre debajo para hacerlos ellos, el picto personalizado para decirle no sé qué, de que no teníamos ese picto para poder transmitírselo, ¿no? Y explicárselo, para incluso para el recreo. Hasta que le sacamos los pictos y vimos qué cosas necesitaba para el recreo y demás, ellos mismos buscaban dibujárselo y tenían sus propios dibujos para poder comunicarse con él en el recreo, ¿no? Entonces, toda esa labor también, pues es maravillosa. Entonces, está bien introducir todo esto dentro del aula con normalidad. Luego dice, por último, cabe destacar el uso de agendas interactivas, ¿vale? En la que se registran esa secuencia diaria de actividades, que pueden ser, pues eso, como el libro de comunicación, que se lo podemos hacer en papel, ¿no? Plastificado con los pictos que voy pegando, despegando, o a través de agendas de tablets de manera interactiva. Hay un montón de programas que ya veremos. Entonces, pues a través de esos programas, de esas aplicaciones, también podemos hacer ese cronograma diario, ese libro de comunicación, ese horario diario con las diferentes actividades que va a realizar, y no solo para la jornada escolar, sino también para las que hace en casa por la mañana antes de ir al cole, las del cole, las que hace por la tarde, las que hace antes de acostarse, todo eso, ¿no? En fin, pues nos viene muy bien. Aplicaciones, vale, tenemos aquí alguna de las aplicaciones. Pensé que en el próximo tema yo creo que vamos a ver alguna más, ¿no? No os preocupéis porque es todo esto del TEA, vamos a ver un montón de cosas, o sea que poco a poco hay un montón de posibilidades, infinidad de aplicaciones, formas de trabajar con ellos, pero lo importante es que tengáis la base de saber que la metodología principal que se utiliza con los niños con TEA es la que estamos viendo, enseñanza estructurada a través de la metodología Teach. Entonces tenemos aplicaciones para la organización del día a día y las actividades del mismo. Pues ahí tenéis. La Nike Agenda. Pues dice, tiene una interfaz fácil de manejar. Posibilidades de clasificar la agenda en función de distintos momentos del día, lo que os decía, por la mañana, en el cole, a la hora de comer, por la tarde, por la noche, la ducha, o no por momentos del día, sino también a veces por actividades claves del día, pues desayuno, o irme a la cama, levantarme, el desayuno, el cole, el patio, lo que sea, ¿no? También, dentro de cada parte del día, también qué hago en ese momento. Pictograma Agenda. Dices, una aplicación muy sencilla de utilizar, con multitud de posibilidades para descargar imágenes y organizar una secuencia adaptada a cada situación. La Pictoagenda también, que es muy famosa, para organización secuenciada de las actividades de las personas con TEA. ¿Vale? Ofrece la posibilidad de llevar a cabo secuencias para diferentes personas y además la posibilidad de poder compartirlo entre el colegio y la familia para seguir esa línea común de trabajo. Vale. Creación de hábitos de autonomía en el aula. Dice que las características físicas y la organización del aula pues van a ser claves y súper importantes, como decíamos, que tenemos que tener cuando trabajamos con niños con TEA para su aprendizaje. Entonces, no puede haber una desorganización en el aula, porque lo que genera cuando hay desorganización, cuando no hay unas rutinas de trabajo pautadas y diarias y demás, lo que genera, que eso pasa cuando hay un día que surge una actividad extraordinaria o algo que no estaba planteado, o una actividad extraordinaria que estaba planteada, pero que no hemos anticipado a ese niño con TEA, lo que vamos a producir, o va a suceder en muchos casos con niños con TEA, es que haya un problema de comportamiento, que haya ansiedad, que haya estrés, que haya una rabieta, lo que sea, porque no estamos siguiendo la rutina pautada diaria por algo excepcional ese día y no lo hemos anticipado correctamente. Pero si además el aula es desorganizada, ruidosa y demás, para un niño con TEA, pues es un problema, porque se ponen nerviosos, porque cogen rabietas, porque el ruido les molesta demasiado, gritan, no quieren trabajar, en fin, tenemos que tener muy bien organizada y estructurada nuestro aula cuando hay un niño con TEA. Vale, dice, facilitar sus posibilidades de atención
para facilitar esas posibilidades de anticipación que vamos a llevar a cabo con los niños con TEA, dice que el ambiente debe ser o debe tener una estructura predecible y fija, lo que os decía, de esas rutinas muy bien establecidas y que sean diarias. Cuando hay un cambio, tenemos que venir anticipando no solo el día anterior, sino ya venir anticipando varios días, con varios días de antelación, lo que va a pasar ese día, ¿vale? Para que estén lo más preparado posible a ese cambio que va a suceder. Aún así, ese mismo día puede haber una rabieta, puede ser que no haya funcionado correctamente, pero si encima no hemos anticipado, pues eso va a ser caótico, ¿no? Entonces hay que anticipar siempre. La jornada debe resultar predecible, lo que seguimos con ese entorno estructurado, que sepa qué va a hacer durante todo el día, durante toda esa jornada escolar, y dentro de cada momento de esa jornada escolar, qué actividades va a hacer. Todo que sea muy predecible y que sepa en todo momento qué va a hacer, durante cuánto tiempo y qué viene después. Y lo que veíamos de esa elaboración de sus apoyos visuales, ¿no? Esos pictos, esas imágenes o todo lo que sea que le venga bien para el apoyo visual, ya no solo a nivel de horario, de su propio libro de comunicación, de las actividades dentro del aula, sino que también el centro pues esté preparado para estos niños con TEA, ¿no? Con esos anticipadores visuales también, pues en las diferentes estancias, en la biblioteca, en el recreo, en los aseos, en el aula de usos múltiples, en el aula de música, en el de informática, lo que sea. Siempre que haya también pictos y demás que les ayuden a identificar todos los elementos no del entorno solo dentro del aula, sino del centro en general. Eh, dice un gran tablón en el que pueda estar a la vista de todos los horarios de las distintas clases, con los posibles cambios también, pues si hay un día que ese profe no va a venir, pues decirle hoy, si tenemos la imagen de ese profe, pues hoy no está este profe. Y quitamos su imagen, ¿no? Para que sepa que ese profe pues va a haber clase de música, pero ese profe de música pues ese día no está, ¿no? Porque se ha puesto malo y no ha venido al cole. Pues se lo quitamos. Y si tenemos imágenes de otros profes, pues va a venir este profe o vas a estar con este profe, ¿vale? Y entonces así les ayudamos mucho mejor. Más cosas. Conviene plantear diferentes tipos de agrupamiento que faciliten la comunicación entre los alumnos dentro del aula, ¿vale? Deberán procurarse materiales adecuados y motivadores. Y si fuera preciso, se creará un espacio libre de distracciones, por ejemplo, un rincón de la cama, que también funciona muy bien. Yo en clase, el año pasado con el niño TEA teníamos el rincón de la calma y es que no solo nos venía bien para el niño con TEA, sino para todos. Para él le venía bien ese rincón, pues tenía una alfombra con un cojín y entonces cuando estaba nervioso o habíamos acabado las actividades y ya no quería hacer nada más y no había manera de que se pusiese otra vez a trabajar o sencillamente quería relajarse con el globo, pues se bajaba, él estaba situado al lado del rincón de la calma, bajaba la alfombra, se tumbaba ahí con su cojín y se relajaba. Pero es que esto nos venía muy bien para todos los niños, porque también en el rincón de la calma, pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo en mi clase, en mi aula, lo que tenía, eh, pues es diferentes formas de, bueno, pues para trabajar las emociones, ¿no? Por ejemplo, si he tenido un problema con un compañero, ¿cómo resolverlo, ¿no? Y entonces ahí había diferentes técnicas para diferentes cosas que me puedan pasar en el día a día dentro del aula. Pues he discutido con un compañero y te venía, y hay un folio plastificado con qué puedo hacer. Puedo hablar con él, puedo hacerle un regalo, hacerle una nota y hacerle un dibujo y disculparme. O si ha sido al revés, no sé, diferentes cosas. O hoy he tenido un mal día, ¿cómo me relajo? La técnica de la tortuga. Y entonces paso a paso, cómo tengo que... Y luego pues tenían cuando tengo un mal día, pues me tumbo y tengo el cojín para desestresarme. Cuando he tenido un problema con un compañero, pues aparte de las técnicas, pues había unos anteojos así de estos que se mueven. Entonces, mirar las cosas con otra perspectiva, con otros ojos. O estoy muy estresado, pues tenían un masajeador de cabeza también para masajearse la cabeza. No sé, diferentes formas para aprender a reconducir las diferentes emociones, las diferentes situaciones que se plantean en el día a día de manera autónoma y aprender a autorregularme y poder continuar adelante con el día y
normalizar esos sentimientos que puedo tener, conocerles, normalizarlos, afrontarlos y conocerlos y conocerme a mí mismo para saber qué es lo que necesito en cada momento, ¿no? Entonces, por eso, que no solo nos venía bien ese rincón de la calma para un niño con TEA, sino que viene bien para toda la clase. Y luego es que además muchas veces, profe, estoy un poco nervioso porque mañana hay examen o estoy un poco nervioso porque luego tenemos examen y no sé si me lo sé muy bien. ¿Me puedo ir al rincón de la calma a relajar? Entonces ellos solos iban y se autorregulaban, ¿no? Les encantaba el rincón de la calma, la verdad. Vale, bueno. Esta señora, Cristina López Ramos, eh, en esta revista en el 2010, pues estableció una serie de principios que hay que tener en cuenta para trabajar con los niños con TEA, ¿no? Que son los que venimos viendo, pero bueno, más que vienen aquí especificados de nuevo. El uso de la metodología TEACH, que es lo que estábamos viendo, el empleo de agendas, se ofrecen objetos, series de objetos, dibujos o listas en las que se informen de esas actividades que vamos a hacer durante todo el día, la organización de tareas y sistemas de trabajo, todo muy organizado, muy estructurado, anticiparlo todo, absolutamente todo. Metodología basada en el aprendizaje sin error, sobre todo lo que decimos siempre, cuando trabajamos con niños con discapacidades, con dificultades, tenemos que potenciar eso que saben hacer, valorar eso que están haciendo bien y minimizar y no dar importancia al error. En general con todos, pero bueno, cuando trabajamos con niños pues, con una problemática así o una situación más compleja, pues eso, intentar siempre potenciar lo positivo. Rutinas, siempre. Antes de llevar a cabo rutinas diarias, pues lo que os decía al principio del día, pues hacer el calendario de lo que vamos a ir haciendo. Antes de bajar al patio, lavarnos las manos. Cada vez que vamos a hacer pis, lavarnos las manos. Por ejemplo, antes de bajar al patio a comer el almuerzo, lavarnos las manos. Cuando volvemos del patio, hacer pis antes de entrar a clase. Yo qué sé. O la rutina de cómo coloco, cuando entro en clase, lo primero donde coloco mi chaqueta, donde coloco mi mochila, cómo me siento, qué tengo que hacer, hago mi horario, hago el calendario, lo que sea, ¿vale? Y luego los empleo de reforzadores de conducta. Sobre todo buscarlos de tipo afectivo con los niños con TEA y social, principalmente, ¿no? Pero bueno, cualquier reforzador va a estar bien, ¿no? Cuando queremos reforzar una conducta, cualquier reforzador positivo al final, pues nos va a ayudar mucho. La organización espacial. Seguimos con lo que dice esta señora Cristina López Ramos, ¿vale? Dice, la organización espacial en el aula, cuando trabajamos con la metodología TEACH, pues también es muy necesaria. Tiene que estar todo organizado, ordenado y que sea estable, ¿vale? No podemos andar moviéndolo todo todos los días, ¿vale? De esta manera vamos a reducir, minorizar la ansiedad de los niños con TEA, van a saber en todo momento dónde están las cosas, cómo está estructurada la clase, no van a llegar un día y va a estar la clase de una manera y al día siguiente de otra, ¿no? Eso les genera ansiedad, estrés y no estamos anticipando todo porque dentro de la organización espacio visual también es una forma de anticipar y de tener una estructura para que estén cómodos y tranquilos en ese aula. Y además favorecemos su autonomía porque saben dónde están las cosas, cómo tienen que trabajar y así no hay problema. Además, podemos delimitar una serie de zonas dentro de un aula para el trabajo con un niño con TEA dentro de esta metodología. Tenemos la zona de trabajo individual, en la que cada alumno tiene su mesa individual de trabajo. La zona de trabajo en grupo, ¿vale? Es una zona en la que pues, pueden trabajar de manera cooperativa. Por ejemplo, yo en mi aula, como mis alumnos trabajan en grupo siempre, de manera cooperativa, siempre están de 4 en 4 o grupos de 4 y alguno de 5, dependiendo del número de alumnos, pues con el niño con TEA lo que es que teníamos era su zona de trabajo individual, con sus materiales, sus pictos y demás, donde trabajaba de manera individual, y luego cuando hacíamos actividades grupales o queríamos que hiciese una actividad con sus compañeros, tenía una mesa dentro de un grupo de trabajo. Entonces él sabía si tenía que trabajar en su mesa individual o con sus compañeros. Y esto lo establecíamos en el horario, ¿no? Lo que íbamos a hacer. Entonces, tenía una mesa de trabajo individual en la que está su foto con su nombre y igual que todos los demás que tienen su nombre escrito en la mesa, pues otra mesa con su nombre y él también con su foto en un grupo
de compañero. Entonces, dependiendo de lo que fuésemos a hacer, se sentaba en una u en otra. ¿Vale? Así que zona de trabajo individual y zona de trabajo en grupo. La zona de la biblioteca, también como siempre solemos tener biblioteca del aula, pues también que esté identificada y que haya un apartado de libros para él o para ella, para el niño con TEA, que sepa que puede coger cualquier material, pero que esos son específicamente para él, por lo que estemos trabajando, lo que sea, y que sepa dónde están esos libros que puede coger. Zona de juegos también, que esté donde están los juegos de mesa y demás, los juegos del aula, pues que esté muy bien identificado. Y la zona de almuerzo-comida, si almorzamos en clase, pues donde se almuerza, que normalmente en primaria pues almuerzas en tu mesa y luego ya juegas porque ese día no podemos salir al patio porque llueve, ¿no? Y en infantil pues tienen sus zonas de almuerzo delimitada porque almuerzan en clase y luego ya salen al patio, ¿vale? Entonces, bueno, importante delimitar esas zonas también. Patrones de comportamiento o intereses restrictivos que pueden tener estos chicos, ¿no? Los niños con TEA. ¿Cómo lo vamos a enfocar desde el aula? ¿Qué vamos a hacer? Pues dice, bueno, pues eso, que pues, aparecen y que es una preocupación y que es algo que sucede en los niños con TEA, ¿no? Entonces, este tipo de patrones, de conductas restrictivas, de estereotipias y demás, pues aparte de que pueden provocar en ellos ansiedad, dependiendo lo que sea, ¿no? Algunas pues hay que trabajarlas para que no nos sucedan, ¿no? Dependiendo cuáles sean, pues pueden producir esa ansiedad, ese nerviosismo, el no querer trabajar o no querer seguir la rutina que le compete porque está obsesionado ese día o está siguiendo esa pauta, ese patrón repetitivo, muchas veces o sencillamente porque tienen patrones de comportamiento repetitivos que hacen todos los días, un ritual que realizan antes de ponerse a trabajar y que, bueno, tenemos que dejar que lo hagan, pero que puede ser que los demás niños o los demás compañeros pues lo identifiquen como algo socialmente inadaptado, algo raro que hace ese niño y pueda producir esa exclusión de ese niño. Entonces, tenemos que intentar, sobre todo cuando afectan a su conducta, pues minimizarlos, trabajarlos e intentar adaptarlos al entorno en el que están, que sepan cuándo pueden y cuándo no, en el caso de que interfieran sobre todo en la conducta. Entonces nos dice que el primer paso es el identificar qué situaciones también desencadenan dichas conductas, porque hay veces que esos patrones restrictivos o esos comportamientos restrictivos solo aparecen cuando sucede algo que les genera estrés, algo que les genera frustración, algo que les desencadena ese comportamiento, ese tipo de patrón. Entonces, tenemos que tener muy claro qué situaciones lo provocan o pueden provocarlo para anticiparnos y establecer una pauta de trabajo o de cómo no llegar a provocar esa situación, ¿no? Entonces, identificar qué situaciones desencadenan esas conductas. Por ejemplo, dice utilizar un registro diario de las mismas servirá de ayuda para identificarlas, así como descubrir el motivo por el que se produce. Y una vez que se han producido, pues es importante no darle una connotación negativa, ¿vale? También para minimizarlas y restarlas importancias. La mejor manera de reconducirlas, sobre todo, es mostrar conductas alternativas que le ayuden a rebajar esa ansiedad, ¿no? Y que no aparezca esa conducta. Por ejemplo, dice, utilizar técnicas como el encadenamiento, en el cual le iremos enseñando la conducta alternativa en diferentes pasos hasta que consiga llegar a esa conducta alternativa final que es la que buscamos. También habla de utilizar las TICs pues que nos van a servir de apoyo a la hora de abordar esa conducta, ¿no? Bueno, dependiendo del niño. Vamos a ir buscando alternativas para reconducir esa situación, ¿no? O minimizar que esa situación se produzca o ver qué es lo que la está desencadenando y evitar que suceda, pues anticipando mejor, organizando mejor, evitando ese tipo de situación o ese ruido o la colocación de la mesa en ese lugar pues que le está produciendo lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que conocer también muy bien al niño con el que estamos trabajando e ir anticipándonos a todo este tipo de situaciones que se pueden dar.
Luego tenemos creación de hábitos de alimentación. Vale. ¿Me vais a permitir un segundito? Vale, voy a ir un segundito al baño. Esto del embarazo no me da la vida. Tengo la vejiga ya la pobre que no da. Entonces voy a ir un segundo rápido al baño y seguimos con ello, ¿vale? Perdonadme un momentito. Vale, estoy. Perdonadme, pero es que no me da la vejiga ya para más. Vale, seguimos. Estábamos aquí. Vale. eh, vale, lo que decíamos, creación de hábitos de alimentación. Eh, Dice que en esta guía de la intervención ante los trastornos de la alimentación en niños con TEA, pues aparecen una serie de dificultades, se abordan una serie de dificultades que suelen suceder o que suelen aparecer cuando trabajamos con niños con TEA o que los niños con TEA pueden desarrollar, ¿no? Entonces es importante conocer cuáles son los posibles factores desencadenantes, identificación de esas alteraciones alimentarias y lo más importante, que también nos compete a nosotros como ATE, es de qué manera podemos intervenir con la ayuda de profesionales. He abierto el micro, ¿verdad? Qué susto. Vale, entonces, dice que los problemas de alimentación que puedan existir en los niños con TEA no se pueden equiparar ni en causa ni en metodología de intervención a otros trastornos de alimentación, ¿no? Entonces, la intervención en la alimentación debe hacerse, como siempre, de la manera más rápida y más temprana posible para evitar pues, problemas, sobre todo pues, a nivel de salud, a nivel condiciones más o situaciones graves relacionadas con la alimentación. También porque haya una falta de ingesta de algún tipo de alimento, por esa hipersensibilidad o hiposensibilidad hacia determinados alimentos, ¿no? Pues que pueda desencadenar que no coman un alimento por una textura concreta o que no coman los alimentos que sean de color no sé cuál, ¿vale? O que no coman nada que esté en forma de puré. Entonces tenemos que ver qué problemas o qué problemas de alimentación hay para suplirles cuanto antes, que tengan una dieta variada y equilibrada y evitar, pues eso, la falta de ingesta de algún tipo de alimento o de algunos tipos de nutrientes y las consecuencias que eso conlleva para el desarrollo de un niño, ¿vale? También es importante, como dice ahí, saber que ciertos fármacos pueden ejercer algún tipo de efecto secundario relacionado con el apetito, algún tipo de fármaco que esté tomando el niño con TEA. Entonces, todo esto, sobre todo pues, cuando es también provocado por un fármaco, por alguna causa médica, todo esto la familia pues, nos lo tiene que comunicar, ¿no? Vale, dice las posibles causas de las alteraciones en la alimentación de las personas con TEA. Tenemos las alteraciones sensoriales, lo que decíamos de hiposensibilidad o hipersensibilidad, ¿vale? Que va a provocar pues, esas alteraciones en la alimentación. Esa hipo o esa hiper puede venir por distintos sentidos, ¿no? Por uno o varios sentidos. Es decir, puedo tener hiposensibilidad a nivel auditivo.
o hipersensibilidad a los estímulos auditivos de, por ejemplo, los alimentos estos que, los crackers que hacen mucho ruido en la boca, pues eso le provoca un rechazo, porque pues si ya de por sí nos molesta cuando suenan y demás en boca, pues a un niño con TEA pues igual le puede producir un rechazo por esa hipersensibilidad a ese tipo de alimentos, ¿no? Entonces, auditivas, ruidos intensos, agudos o continuos pueden provocar sensaciones extremadamente molestas o casi dolorosas, ¿no? Entonces, pueden rechazar esos alimentos o ese tipo de alimentos. El tacto, las texturas también son súper sensibles también a diferentes tipos de texturas, ¿vale? Granulosos, astringentes, fibrosos, geles. Les puede provocar también ese rechazo en la comida. Bien, porque no lo aceptan a nivel de tacto o de tocarlo con la mano, por ejemplo, que es una manzana, o bien porque no lo toleran a nivel de boca. Los sabores también pueden ser muy restrictivos con los sabores. Nos pasa de normal, ¿no? Pues a todos no nos gustan las mismas cosas ni los mismos tipos de sabores, o los ácidos, o los fuertes, o los umami, o el que sea. No todos los sabores, no todos los tipos de comida nos gustan a todos, pues a ellos todavía tienen más sensibilidad hacia determinados sabores que les pueden resultar muy desagradables, ¿no? Entonces, pues puede ser que lo rechacen. Y también puede ser que rechacen, que esto sí lo he visto también, rechacen, yo qué sé, hay un alimento que es de color naranja, no sé, imagínate puré de calabaza. Y no me gusta el puré de calabaza, me produce en boca algo muy desagradable, me da asco, ¿no? No lo quiero comer. Y luego lo extrapolo a todos los alimentos que vea que son naranjas, pienso que van a ser igual de desagradables que ese puré de calabaza y por tanto ya no quiero comer nada que sea naranja, ¿no? Eso también puede suceder, que es visual, la forma de presentación de los alimentos, así como la propia forma y color de los alimentos, que también puede causarles ese rechazo o aceptación de determinados alimentos, ¿vale? Dice que los alimentos más aceptados en función de su color son aquellos de colores rojos, amarillos y naranjas, y tienen menos aceptación verdes y colores oscuros, ¿vale? Entonces, hay que tener y trabajar muy bien lo de la comida desde que son chiquitines para evitar esos rechazos y esas o hipersensibilidades hacia la alimentación. Luego también puede ser a nivel olfativo, que pues, les huela, tengan esa hipersensibilidad a ese olor y les produzca ese rechazo o no muestren interés por ese alimento, ¿no? O al contrario, que algo que a nosotros ese olor nos produce rechazo o no nos gusta nada o dices, uff, qué mal huele, pues para ellos tengan esa hiposensibilidad, poca sensibilidad a ese olor y les resulte agradable. O que tengan hipersensibilidad a ese olor pero que les resulte agradable. También igual algo que nosotros no percibimos, pero ellos sí y eso les resulta atractivo y ese tipo de alimento pues les resulta agradable de comer. En general lo que tienen es hiperselectividad, ¿vale? Esta es la hipersensibilidad alimenticia, es la que está asociada a toda esa diversidad de alimentos que un niño con TEA come, ¿vale? Es esa variedad de alimentos o esa restricción en los alimentos que un niño con TEA come. Por ejemplo, dice comentarios de la familia tipo, solo come el pollo empanado y de ninguna otra forma. Tiene esa hiperselectividad hacia ese tipo de alimento. O solo toma batidos de cierta manera. Es imposible que pruebe algo nuevo de comer, ¿vale? Todo eso es la hiperselectividad que está asociada a los niños con TEA, ¿vale? Dice la comprensión visual que tienen los niños de los alimentos por su forma, color, apariencia, así como la dificultad para esa integración sensorial en su conjunto, hace que muchos alimentos pues sean rechazados. También por esa inflexibilidad mental, esa restricción a nivel cognitivo, la invariabilidad a los cambios también, como son muy restrictivos para introducir nuevos cambios, nuevas rutinas,
y también por esa restricción de intereses que tienen, pues todo ese conjunto de aspectos hacen que en relación a la alimentación tengan esa hiperselectividad hacia la alimentación y hacia diferentes tipos de alimentos, introducir nuevos alimentos o que los alimentos sean de una forma, una textura o que estén hechos cada cosa de esa manera y si no es así, pues no lo comen, ¿no? Y luego también puede haber posibles alteraciones gastrointestinales. Muchos niños con autismo pues, pueden presentar estreñimiento o algún otro tipo de problema gastrointestinal y entonces eso hace que generen también esa hiperselectividad o rechazo a determinados alimentos. O si, por ejemplo, hoy he comido una sopa y de segundo un filete de ternera y resulta que por la tarde he vomitado, me he puesto mal, he tenido gastroenteritis, van a asociarlo a esa comida y puede ser que la rechacen, ¿no? Mm, Más cosas. Condicionamientos clásicos negativos también, ¿no? Pues eso, lo que os decía de he tenido una experiencia negativa con esa comida y por lo tanto ya voy a rechazar esa comida o ese tipo de comida que se relacione con ese color, con esa textura, con ese olor, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí también, por ese condicionamiento clásico negativo, he comido algo que me ha provocado un malestar o que yo asocio a que esa comida me ha provocado un malestar y por lo tanto la rechazo. Enfermedades, intolerancias y alergias también. Pues todo lo que nos pasa al resto de población, pues igual a ellos, lo que pasa es que ellos lo pueden asociar también de manera negativa y por lo tanto que rechacen el comer. Y luego, problemas conductuales relacionados con otras áreas del desarrollo. Dice que el resto de los aspectos del desarrollo, como son a nivel cognitivo-motor, a nivel de comunicación, a nivel social, también va a influir en la forma en la que un niño con TEA pues va a llevar a cabo su alimentación, cómo se va a relacionar con los alimentos y qué pautas de alimentación, qué dietas va a seguir. Dice, por ejemplo, en algunos casos el trastorno de la alimentación se produce por un poder mal establecido, es decir, el niño se apodera de la situación de la comida como área de poder y control, siendo él el que determina los límites de lo que come y de lo que no, ¿vale? Entonces, o como esto o no como nada. Entonces, bueno, pues cuando estás agotado del día a día del trabajo y encima vas a tener que lidiar con el niño que no quiere comer el huevo, sino que quiere la sopa, o si no se come la sopa, o si no se come un trozo de chocolate, entonces no, pues al final en muchos momentos pues cedes, ¿no? Y ya está tomando el control y el poder sobre la alimentación. Entonces también eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, principales problemas de alimentación en los niños con TEA, pues eso, tenemos ahí alteraciones del ritmo de la comida, negativa a comer sólidos, variedad de alimentos extremadamente limitada, marcados rituales también a la hora de llevar a cabo la alimentación, problemas a nivel conductual y también puede aparecer en los niños con TEA la conducta de pica, que es ingerir todo tipo de sustancias y materiales, ¿vale? Se llevan todo a la boca, lo que va a provocar una serie de infecciones a nivel de boca, a nivel de intestinos, de estómago, a nivel gastrointestinales, estreñimientos, diarreas, virus por todos los lados, ¿vale? Entonces, eso también puede darse en niños con TEA. ¿Cómo vamos a trabajar como ATES para intervenir en todo lo que tenga que ver con estos hábitos de alimentación? Bueno, pues principalmente una de las cosas más importantes como ATES es nuestra actitud, ¿no? Cómo vamos a llevar a cabo ese momento de alimentación, cómo vamos a mostrarnos con esa actitud segura, sabiendo cómo tenemos que desarrollar nuestro trabajo, nuestra labor y conociendo al alumno con el que vamos a trabajar. Entonces también esa seguridad va a verse reflejada y entonces vamos a poder llevar a cabo ese programa, ese plan de hábitos de alimentación que estemos trabajando con ese niño con TEA, pues de manera, o sencillamente ese momento del comedor de la alimentación, pues de manera efectiva, ¿no? Dice que el ATE debe hablar poco para que se establezca una comunicación clara, sencilla y concisa, ¿vale? No generamos ni damos más información, ni alteramos, ni provocamos nerviosismo, ni nada, ¿no? Sino estamos en el momento de la comida
Información y comunicación clara, sencilla y concisa. También el momento de la comida, dependiendo del niño, de la situación, del estrés que le provoque, dependiendo de la comida, pues todo lo que pueda provocar en ese momento. O el ruido que hay en el comedor, que se quiera escapar, que no quiera comer, que se moje y se quiera quitar la ropa porque entra en pánico, no sé, mil cosas que pueden pasar, ¿no? En función del niño. Pues entonces debemos hacer que ese momento de la comida, por todos los medios posibles, sea un momento agradable, de calma, de tranquilidad, de disfrute de la comida, que sea algo placentero. También el ambiente del comedor no siempre es favorable para que esto suceda. Estamos hablando de comedores en los que tienes a otros 50 niños que están en su momento de desinhibición, de comer, en mesas con más niños en las que hablan, en las que gritan. Entonces es un poco complicado gestionar esto con niños con TEA. Pero bueno, si necesito unos cascos de inhibición del ruido, pues busco unos cascos. Si necesito sentarme en un sitio más alejado del resto de compañeros para buscar mi momento de calma, de tranquilidad, pues lo que sea necesario, pero para buscar que ese momento sea, pues eso, lo más llevadero, lo más placentero y que se disfrute del momento de la comida. ¿Vale? Con esa actitud segura, pero a la vez tranquila. Y es importante que, igual que con estos niños, con el resto, no engañemos con la comida ni juguemos con la alimentación porque podemos provocar el efecto contrario, que luego rechacen o que no quieran más, que las pautas de alimentación pues, se conviertan en algo negativo y luego también no forzar nunca. Vamos a comernos este poquito y es ese poquito, no si se lo come, venga, pues vamos a comer un poco más, venga, que sí que puedes. Si hemos llegado a un trato de que vamos a comer solo eso porque le está costando ese día, luego no podemos decir que coma más y tampoco podemos forzar a comer, ¿vale? Porque vamos a provocar más rechazo todavía, sobre todo cuando hablamos de niños con TEA. También nos dice que es fundamental dotar al niño de herramientas comunicativas con sistemas que le ayuden a esa comprensión del momento de la alimentación, ¿vale? Siempre pues anticipando, viendo cuál es el menú. Es otra de las rutinas que se pueden hacer en el aula, que lo puede hacer la persona con, o sea, el ATE con el niño con TEA, es antes de ir al comedor o por la mañana, establecer también cuál va a ser, o después del, cuando voy al recreo y veo lo que voy a almorzar, pues también puedo ver lo que voy a comer, ¿no? Y entonces con pictos también, hoy hay para comer sopa y de segundo merluza y de postre yogur, ¿no? Pues anticipar la hora de la comida también, eso es una cosa que el ATE puede hacer muy bien trabajando con el niño con TEA para también evitar frustraciones, lloros, lamentos, todo tipo de situaciones negativas cuando lleguemos al comedor. Si le he anticipado ya lo que vamos a comer, dependiendo del niño, pues eso puede ser a la hora del recreo o justo antes de bajar al comedor, pues 10 minutitos o 15 antes, vemos que vamos a comer ese día en el comedor, en función del niño lo que necesite, ¿no? Pues entonces también esa anticipación es muy importante. Entonces eso, anticipar el momento de la comida, lo que van a comer. Si yo no voy a estar como ATE en el comedor porque lo hace la monitora de comedor, no sé, puede ser, o porque también tengo más niños y entonces cada día nos vamos rotando y ese día la monitora de comedor va a estar con él y yo voy a estar más con otro niño que tengo con otra discapacidad o lo que sea, pues hoy lo vas a comer con tal, con las imágenes, con la foto. Siempre la foto de la persona funciona súper bien. Creación de hábitos de higiene en el alumnado con TEA. También, importante. Nos dice que es importante en esa guía también de intervención con los trastornos con TEA, pues nos habla de cómo aprender la técnica del cepillado correcta también, ¿no? Cómo aprender a cepillarnos los dientes. Esto, aparte del lavado de manos y la higiene, pues el lavado de manos antes de comer, después, cuando voy a hacer pis, después, etcétera, pues también es importante que trabajemos en cepillar los dientes porque se llevan en su neceser el cepillo de dientes y cuando he terminado de comer me voy al lavabo y me lavo los dientes. Entonces, es importante conocer las técnicas y trabajarlas con el niño con TEA después de comer. También aquí hay que tener en cuenta la hiposensibilidad o la hipersensibilidad,
lo que puede provocar el rechazo al lavado de dientes y demás, que también tendremos que ver, gestionar y ver si es necesario trabajar o cómo trabajarlo, qué tipo de cepillo de dientes necesita, esto también pues con la familia, ¿no? Entonces, dice que existen varias técnicas de cepillado de dientes. Tenemos la técnica horizontal, que es la más sencilla y para una primera fase de aprendizaje pues nos va a venir muy bien, que es desplazar el cepillo de forma horizontal por los dientes, y luego la técnica circular o de Forest, que es la más recomendada para los niños más pequeños y con dificultades de aprendizaje, que tienen menos destreza o habilidad para realizar el cepillado. Entonces, son los movimientos circulares grandes que se realizan con la boca cerrada y que abarcan desde el borde de la encía superior hasta el borde de la encía inferior. Y voy haciendo círculos y masajeando a la vez que los dientes las encías y voy limpiando. Vale, respecto a la utilización de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, bien. Vale, ya habíamos visto y hemos hablado de los SAC, los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Vale, entonces los SACs van a fomentar la comunicación y las relaciones sociales, sobre todo cuando hablamos de personas con TEA no verbales, ¿no? Es importante. Entonces, tenemos, como indica ahí esa señora, Natalia Taberna Arévalo, tenemos diferentes sistemas, como el SPC, que ya le habíamos visto, los símbolos pictográficos para la comunicación, que es un sistema alternativo basado en símbolos pictográficos, ¿vale? ¿Por qué funciona muy bien? ¿O en qué radica su éxito? Pues en esa sencillez a la hora de la imagen, ¿no? Que es muy sencilla, muy fácil de comprender, en la transparencia de la imagen, de lo que nos muestra, ¿no? Que es muy clara, muy concisa. Y también en su flexibilidad a la hora de adaptarse a diferentes niveles de desarrollo, a diferentes tipos de comunicación y a las diferentes necesidades que presente ese niño con TEA. ¿Vale? Nos dice que el SPC es un sistema alternativo de comunicación basado en símbolos, teniendo presente la clasificación de Carmen Basil del 88, que atiende a la iconicidad de los símbolos, muy icónicos, muy representativos, y que puede afirmar que se trata de un sistema pictográfico, puesto que esos símbolos pues, son muy icónicos, muy representativos, lo que decíamos. Las características del SPC, ¿cuáles son? Pues dice, en cuanto al diseño del símbolo. Simbolizan palabras y conceptos comunes, ¿vale? Deben ser apropiados y estar adaptados a las necesidades y características que tenga esa persona. El tamaño debe ser 2,5 centímetros o de 5, ¿vale? Pero se pueden ir adaptando en función de las necesidades de la persona. Categorías de las palabras. Existen 6 diferentes categorías, ¿vale? Que se clasifican por colores. Por lo tanto, para que la persona con TEA las identifique con rapidez y también los que se van a comunicar con esa persona identifiquen con rapidez el tipo de imagen donde tienen que buscarla en ese cuaderno de comunicación. Si son personas, pues van en amarillo. Si son verbos, van en verde. Si son adjetivos para describir, pues van en azul. Para las palabras, los sustantivos, los nombres normales, comunes, de naranja. Para todo lo que tenga que ver con aspectos sociales, en rosa o morado, y todo lo que se abarque otras categorías fuera de estas, las miscelánea, de color blanco. ¿Vale? Esas son las diferentes categorías en función de las palabras en las que se clasifica el SPC. Los aspectos principales que deben regir el uso de este sistema de comunicación son emplear conceptos comunes para la comunicación cotidiana, ¿vale? Importante. Sencillez en los diseños para que sean fácilmente comprensibles, lo que decíamos, y que es en lo que se basa un pictograma. Que sean universales o la universalidad del uso de esos pictogramas y de esas imágenes en la medida de lo posible. Cuando se habla cuando utilizan símbolos, ¿vale? Que ahora veremos ejemplos, pues que sean de fácil discriminación. Ofrecer un soporte reproducible sin dificultad, que abarate costes y facilite la tarea de preparación de paneles y materiales, ¿vale?
Bien puede ser, dependiendo de las necesidades, de los recursos, de lo que estemos trabajando y cómo, pues ese soporte puede ser en papel o ese soporte puede ser de forma digital. El sistema de comunicación PEX es un sistema de comunicación en el que hay un intercambio de imágenes, ¿vale? Donde la persona que lo utiliza se comunica con las demás entregando una o varias imágenes, ¿vale? Se utiliza pictogramas igual, pero hay ese intercambio de imágenes. Se utiliza principalmente para que esa persona pueda hacer peticiones de cosas que quiere, ¿vale? Como quiero agua, pues te entrega el picto de quiero agua, o quiero la tablet, o quiero una galleta, ¿vale? Este sistema tiene 6 fases o pasos para aprender a comunicarse poco a poco. Entonces, primero, las fases. Aprende a pedir algo que deseas mucho con un picto. Entonces, cuando empezamos a trabajarlo y queremos que nos dé un picto, si vamos a utilizar este sistema de comunicación de intercambio de imágenes, lo que voy a buscar primero es las cosas que le producen placer, que le gustan, que le motivan. Voy a ponérselas en pictos y voy a buscar que cuando quiera alguna de esas me la entregue, ¿vale? Para que vaya aprendiendo a entregar y a saber que así se está comunicando y que yo le estoy entendiendo con cosas que le gustan, que desea en ese momento. Luego aprende a pedir lo que quieras con otros pictogramas. Se lo pide a personas diferentes y en sitios diferentes. Vamos a ir aumentando esa utilización y esa dificultad en los grados de comunicación a través de los pictos. Aprende a elegir lo que quieras entre varios pictos. Ya vamos a introducir varias opciones. Pues eso, cuando termino de trabajar, ¿qué puedo hacer? Varias opciones de cosas que le gustan y que entre esas varias opciones las conozca, porque las he trabajado previamente, y elija la que más desea en ese momento. Y todo esto luego pues, nos va a servir para que pueda elegir entre diferentes pictos que no tengan solo que ver con ese deseo, con eso que les gusta, sino con algo que nos quiere transmitir o con una actividad que quiere realizar, lo que sea. Luego, aprende a contestar preguntas con pictogramas y aprende a comentar cosas que ocurren. Tras estas 6 fases, puedes aumentar las cosas que vaya a poder decir, ¿vale? Entonces, primero trabajamos esas 6 fases de poquito a poquito. Primero, pues siempre partiendo de lo que le gusta, de lo que queremos que relacione en base a sus propios deseos, sus propias necesidades, para luego ir ampliándolo de manera progresiva. Luego tenemos el sistema de comunicación de Benson-Schaffer, que también es conocido, que esto habíamos hablado de la comunicación total, ¿vale? Que es un programa de habla asignada para alumnos no verbales. Entonces, lo que hace es que la comunicación sea, o que se pretende, es que sea espontánea, que lo haga en el momento en el que esa persona decida, y generalizable, que la pueda usar en cualquier contexto, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es otorgar a esa persona con TEA el poder de la comunicación, o a cualquier otra persona, aunque no sea con TEA, el poder de la comunicación total. Dice que no solo no limita ni impide el desarrollo del lenguaje oral, sino que lo facilita, organiza y desarrolla. Es un sistema alternativo basado en signos, muy estructurado y utiliza unos procedimientos de enseñanza muy apropiados a alumnos con TEA. Entonces, cuenta con 2 elementos o componentes que lo diferencian de otros métodos y que conforman eso que llamamos la comunicación total. Por un lado tenemos el habla asignada y por otro lado la comunicación simultánea, es decir, el empleo por parte de la persona con la que está trabajando de 2 códigos utilizados a la vez, que va a ser el oral y el signado. Vamos a ir hablando y vamos a ir haciendo ese habla asignada. Entonces es un lenguaje, pues un sistema bimodal, la lengua oral acompañada de signos. Luego tenemos el tratamiento natural del lenguaje. El modelo de tratamiento natural del lenguaje, como dice ahí, es un enfoque terapéutico, ¿vale? Utilizado principalmente en el campo del lenguaje y de la comunicación, que se basa en principios del desarrollo típico del lenguaje y se utiliza en las situaciones naturales y funcionales del día a día que puedan surgir para promover ese desarrollo del lenguaje, ¿vale?
¿Qué es lo que significa eso? Pues que se realiza en contextos siempre reales o cotidianos, ¿vale? Situaciones que se dan en el día a día de manera natural, de manera espontánea, que siempre va a usar los intereses y motivación del niño como base para enseñar el lenguaje. Vamos a partir de lo que sabe, de lo que le gusta, de lo que desea transmitir, ¿vale? Y luego tiene como objetivo que el niño aprenda a comunicarse funcionalmente y no solo a repetir palabras. Nos dice que este modelo combina estrategias del análisis aplicado de la conducta, lo que se llama ABA, con enfoques del desarrollo del lenguaje típico. ¿Vale? Al final es importante, también, aunque no sean niños con TEA, pues eso, ese tratamiento del lenguaje natural. Introducir, estimular el lenguaje, sobre todo a nivel oral, partiendo de los intereses, los gustos, las preferencias, situaciones cotidianas del día a día, ir motivando ese lenguaje para que se desarrolle de manera natural. Los principios claves del TNL, del tratamiento natural del lenguaje, pues entornos naturales, ¿vale? Iniciativa del niño, que tenga interés, ¿vale? Para que se lleve a cabo esa comunicación, para que fluya ese lenguaje oral. Modelado y expansión, ¿vale? El adulto modela frases o palabras y expande lo que el niño dice, ¿vale? Vamos ampliando lo que dice. Refuerzo natural. El reforzador es el resultado natural de la comunicación. Por ejemplo, si el niño dice jugo, pues le damos jugo. O sea, o zumo, vaya. Generalización. Epa, ¿dónde me he ido? Aquí. Se promueve que el niño use el lenguaje en distintos contextos, no solo en esas sesiones formales, sino que extrapole eso que vamos haciendo y que lo globalice y que lo lleve a otras situaciones. En los niños con TEA, pues dice, ¿por qué es eficaz o por qué puede ser eficaz este tratamiento natural del lenguaje? Porque se va a adaptar a su nivel de desarrollo y a los intereses que tiene el niño, porque va a reducir la rigidez de esas intervenciones más estructuradas, porque va a fomentar esa comunicación espontánea y significativa y porque puede integrarse con otros enfoques, como el PECS, etcétera, ¿vale? Diferentes enfoques de tratamiento del lenguaje. El DIR es este Development and Individual Differences. Es un enfoque creado por este señor centrado en el desarrollo emocional y relacional del niño, ¿vale? Y luego la variante del análisis aplicado a la conducta, lo que veíamos del ABA, adapta a contextos naturales. Usa principios conductuales como el refuerzo, el modelamiento, el encadenamiento, pero en ambientes cotidianos, ¿vale? Pues esos otros tipos de enfoques, ¿vale? Pero a nosotros lo que nos importa es el PECS, el Benson-Schaffer, el TNL en general, ¿vale? Esto es como más específico en qué se basa o en qué otros enfoques se puede aplicar, que nos suene. El objetivo del TNL, pues enseñar habilidades de manera más espontánea, motivadora y funcional, y la aplicación es que se aprovechan intereses naturales del niño para enseñar, ¿vale? Entonces, si le gusta un coche, pues enseñamos a pedirlo. Si le gusta, pues yo qué sé, jugar con las construcciones, pues le enseñamos partiendo de esas construcciones que nos pida ese juego, ¿vale? Siempre del entorno y con refuerzos al final naturales y relevantes. ¿Cómo es la comunicación efectiva en el aula? Dice que Ángel Rivière, que ya vimos en el otro tema, pues que era uno de los padres del autismo, digamos, ¿no? De los que habían estudiado todo esto del autismo, que habían iniciado y puesto las bases para el desarrollo de lo que conocemos hoy como trastorno del espectro del autismo, pues dice que para que la comunicación sea efectiva, él habla de que no me hables demasiado, ni demasiado deprisa. Pues que esto nos vale para todos, ¿no? No solo para niños con TEA. Dice, las palabras son aire que no pesan para ti, pero pueden ser una carga muy pesada para mí. Y muchas veces no son la mejor manera de relacionarte conmigo. Por eso con estos niños, pues lo que intentamos es darles más información, darles la información que necesitan a través de esos pictos, de esas imágenes. ¿Vale? Entonces nos dice que las personas con TEA en muchas ocasiones pues pueden representar o pueden presentar, mejor dicho, un retraso en la adquisición del lenguaje o incluso que haya una ausencia del mismo, ¿no? Es muy frecuente que haya esos problemas
o esas dificultades a nivel verbal para iniciar una conversación, porque utilizan un lenguaje demasiado sesgado, demasiado estereotipado, dificultades que veíamos del tono, de la entonación, de la velocidad, del ritmo, y luego la falta de comprensión de las ironías, de los dobles sentidos, de los sarcasmos, bromas, etc. Entonces, estas alteraciones en la comunicación y en el lenguaje que se observan en muchos niños con autismo, pues van a ser variables y complejas, ¿no? Y entonces tenemos que utilizar esos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, y también nos podemos apoyar en las TICs, en las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar esa comunicación efectiva con los niños con TEA dentro del aula, ¿no? Al final, lo que tenemos que conseguir es que esa comunicación sea efectiva, que aprendan y que no solo entiendan lo que les queremos decir, sino que también sean capaces de comunicarnos lo que necesitan, sus gustos, sus necesidades en cada momento, ¿no? Por lo tanto, buscamos esa comunicación efectiva por el medio que sea. Entonces, recursos que podemos utilizar para mejorar la comunicación, pues ya hemos visto el sistema pictográfico. Dentro del sistema pictográfico de utilizar pictogramas, pues el SPC o lo que sea, el que utilicemos, pero bueno, a través de pictos. Luego tenemos aplicaciones, utilizando lo que decíamos de las TICs, pues diferentes aplicaciones que nos pueden servir para favorecer esa comunicación y ese intercambio en la comunicación, ¿no? Esa comunicación a nivel social con otra persona o con varias personas. Entonces, por ejemplo, tenemos la de Let Me Talk, mediante la cual se pueden elaborar frases útiles y sencillas utilizando diferentes imágenes. Luego tenemos la de Nikitalk, que también permite que el niño con TEA reconozca el sonido de las letras. También estamos trabajando el lenguaje a través de la fonética, y también permite crear fácilmente historias sociales muy importantes para todo lo que tenga que ver con las relaciones sociales y cómo afrontar diferentes situaciones que se pueden dar en el día a día, y conocerlas y estar preparados y tener esa anticipación necesaria a las mismas. Leo con Lua es otro recurso a tener en cuenta para trabajar la lectura, pues eso, para aprender a leer. Es un método de lectura global, y lo que hace es, a través de elementos motivadores, favorecer esa lectura y esa comunicación verbal, ¿vale? Y luego tenemos la aplicación esta es de Orange, la de Soy Visual, que utiliza claves visuales para estimular el desarrollo del lenguaje en personas con TEA. Hay un montón en Orange, en Soy Visual, que es un programa desarrollado por Orange, pues hay un montón de actividades, de ilustraciones con pictos, para trabajar actividades del día a día, para trabajar lectoescritura, para actividades de vocabulario, para trabajar actividades de matemáticas, para trabajar historias sociales, problemáticas que se pueden dar. Bueno, hay un montón, infinidad de recursos que son gratuitos y que te puedes descargar para trabajar con niños con TEA. A nivel sobre todo de comunicación, pues hay un montón, pero también para cualquier otro tipo de actividad que necesitemos. Luego tenemos Asterigrid, que es un comunicador dinámico. Este a mí lo descubrí hace 3 años, 4, a través de una formación que nos dieron para los niños con TEA, de la comunicación con niños con TEA. Y junto con mi compañera AL lo utilizamos para los 2 niños con los que trabajamos con TEA en el cole. Era cuando yo era PT, cuando probé a ser PT en un cole. Y entonces con la L pues trabajábamos mano a mano, y como teníamos a los mismos niños con TEA, compartíamos a esos niños con TEA, yo dándoles PT, trabajando como PT con ellos y ya como AL, pues desarrollamos sus cuadernos de comunicación, porque eran niños de infantil, sin cuaderno de comunicación. Entonces desarrollamos el cuaderno de comunicación a través de esta aplicación que se llama Asterix Grid, que se puede utilizar. Bien, te la descargas una vez que has creado los tableros de comunicación, pues te los descargas, los imprimes a color y creas el cuaderno plastificado
para la utilización del día a día, o bien en una tablet, pues lo puedes utilizar de manera online, ¿no? O digital. Entonces, está muy guay, es muy chulo y muy fácil, muy intuitivo, muy fácil de utilizar. Si buscas un picto y no lo hay, pues te lo puedes descargar de Arasac, lo introduces en la plataforma y ya le colocas. Entonces, nosotras lo que hicimos, por ejemplo, pues era, primero les pasábamos una entrevista a las familias del lenguaje que utilizan en casa, palabras, comidas, lugares a los que van, para introducir todo ese vocabulario inicial que utilizan en el día a día y luego ese vocabulario inicial que necesitábamos para el día a día del cole y lo relacionábamos con esas imágenes. Lo poníamos por imágenes y luego lo clasificábamos pues por personas, comidas, animales, lugares, cosas del cole, cosas de aseo, cosas de alimentación, ¿vale? Entonces, cada panel íbamos poniendo esos pictogramas con el nombre debajo de esas actividades y de todo eso que íbamos a utilizar y que ellos iban a aprender a señalar para poder comunicarse con nosotras y nosotros con ellos y en casa con las familias, ¿no? Un cuaderno de comunicación. Bueno, pues a través de esta página que me lío, se puede hacer muy guay. Si os metéis ahí y buscáis Asterix Grid, la página pues es muy, muy dinámico y muy fácil de... Si necesitáis hacer un tablero de comunicación con un niño, pues es muy sencillo. Luego también hay tableros, hay un tablero base hecho, general, ¿vale? Que os podéis descargar tal cual, pero lo suyo es pues eh, hacerlo personalizado, ¿no? Para cada niño. Pero bueno, hay una base que puedes descargarte. Entonces, gratuita, es personalizable, permite la utilización de pictos, imágenes y signos ortográficos para facilitar la comunicación y la participación a todas las personas. ¿Vale? Entonces es una buena herramienta para tanto trabajar digitalmente como para imprimir y hacer un cuaderno de trabajo en papel. Dice que permite utilizar el lenguaje natural asistido como una metodología para favorecer el lenguaje mediante el modelado, donde el adulto interactúa con el usuario y apoya su lenguaje oral en esos pictos, ¿no? Vale. Y con esto tenemos el tema, ¿vale? Asterix. A mí esta me gustó mucho. Esta página me gustó mucho para, aparte de Arasac, que también veremos, que es la página, el portal aragonés donde están toda la serie de pictos para las comunicación alternativa y aumentativa. Ahí hay un montón de pictos, además hay actividades, hay un sinfín de materiales que te puedes descargar, pero puedes coger esos pictos y introducirles aquí, que es donde generas ese cuaderno, ese tablero de comunicación como tal. ¿Vale? En el otro lado tienes los pictos y ahí les vas introduciendo y vas creando ese tablero de comunicación. ¿Vale? Si nos da tiempo, me meto ahora en Asterix Grid y os lo enseño. O bueno, si me carga, os lo enseño ya. Lo que no me acuerdo es de mi contraseña, pero bueno, mirad, creo que lo estáis viendo ya. A ver, vale. ¿Veis? Esto es Asterix Grid. Entonces, no me acuerdo de mi contraseña, así que te metes aquí. ¿Ves? Y entonces aquí ya están, hay paneles creados. Veis que los pictos están por colores. Personas en amarillo, verbos en verde, miscelánea en blanco, ¿vale? Entonces puedes utilizarlo. ¿Veis? Y te lo descargas. Y luego pues es sencillamente descargarlo y demás. Entonces aquí tienes las personas, pronombres, yo, tú, él, nosotros, tal. Yo, los verbos, quiero. ¿Veis? Si lo hacéis online, pues van señalando y esto lo va diciendo de manera, lo va verbalizando. Yo quiero ayuda, ¿vale? O yo qué sé. Luego le das aquí alimentos y bebidas y se te despliegan los alimentos y bebidas, como veis ahí. Pues yo quiero carne, ¿vale? Se va desplegando. O ropa y complementos.
Pues yo me quiero poner la chaqueta, ¿vale? De color verde, ¿vale? Entonces es muy interactivo. Si lo uso de manera digital, pues es muy interactivo. Esto, lo que veis aquí, este panel, le puedo configurar como yo quiera. Ya veis que, pues, eso, hay tableros hechos por defecto de lugares, de animales y plantas, de ropa y complementos. ¿Veis? Hay un montón hechos que podéis directamente descargaros y utilizar. Y si no, luego, pues está el personalizar tu propio tablero, que le das a nuevo tablero y ahí vas haciendo tu tablero. Le haces como tú quieras y vas añadiendo lo que necesites y lo vas personalizando, ¿vale? Entonces, luego esto te lo puedes descargar e imprimir tal cual así, pues el de tiempo. Vamos a ver. ¿Vale? Lo descargas y te lo imprimes así tal cual y me sirve para el tablero de comunicación del niño con el que voy a trabajar que lo señale, ¿vale? Pues hago un tablero con la parte esta que veis de los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y luego el tiempo. Pues hago un tablero solo con eso. Y entonces, cuando vamos a iniciar el día, la rutina diaria, pues voy y señalo si es martes, si es por la mañana, si es qué mes, de qué año, ¿vale? Lo voy señalando, si lo hago en papel. O incluso más laborioso, pero que también nos podría valer, es que tenga, ponerlo con velcro y que se ponga y se quite y lo vaya, tenga todas estas información de lunes, martes, miércoles, el mes y demás, lo tenga impreso en pictos separados, ¿no? Individuales, que les tenga pegados ahí en mi tablero de comunicación con velcro y que cuando quiero utilizarles para decir que hoy es miércoles, les despego y les pongo en una línea temporal aparte para decir que hoy es lunes, que del mes de marzo, que hace frío y que estamos en otoño, no sé, ¿vale? Hay un montón de formas de trabajar, pero estas páginas lo que nos hacen es facilitarnos a la hora de la elaboración, pues nos facilitan la vida. Y encima además que ya veis que muchas nos las dan hechas y que si encima esto lo utilizamos pues directamente en la tablet, no tenemos ni que imprimir ni nada y que no solo nos sirve para señalar, sino que además lo escuchamos porque nos lo dice, ¿vale? ¿Vale? Si lo pongo todo y le doy al del tirón, pues me lo lee, ¿no? Por ejemplo, pues lunes de noviembre del año no sé qué. Y estamos en invierno, yo qué sé. En año, pues tendríamos que poner, ir a los números, que aquí no están, pero tendríamos que ir a la pantalla de números y poner 2025, ¿no? Y entonces nos lo leería todo. ¿Vale? Ahí va poniendo arriba esa línea temporal. ¿Vale? Por eso os digo que es muy práctico y a mí esta página no la conocía eso, hasta esa formación y me pareció muy práctica y muy, pues eso, muy sencilla de utilizar y que nos viene muy bien, ¿vale? A ver, vamos a continuar. Vale, tengo aquí algunos documentos que también quiero compartir con vosotros, ¿vale? Que, bueno, son de Autismo España, Autismo Burgos. Si os metéis en la página de Autismo España o de Autismo Burgos, hay un montón de documentos, de información, de nuevos artículos, de nuevas actividades, cosas que van sacando que nos vienen muy bien cuando trabajamos con niños con TEA, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante también que estéis atentos a esas cosas, o bueno, no que estéis atentos, sino que cuando yo vaya a trabajar con un niño con TEA, si hay algo que no tengo muy claro, pues saber dónde buscar esos recursos. Y el primer lugar al que acceder para buscar recursos, formas de trabajo, cómo afrontar diferentes situaciones o algo que me está sucediendo, pues puede ser una buena fuente de recursos, pues es ir a Autismo España o Autismo Burgos y descargaros y buscar esa información, que hay un montón de súper buenos profesionales que se dedican a trabajar con niños con TEA que desarrollan y que investigan muchísimo sobre esas formas de trabajo,
esas nuevas metodologías o lo que necesitemos, ¿vale? Entonces, veis, esto es de Autismo Burgos. Tenemos aquí este documento que me gusta, que os voy a enseñar, dice, un niño con TEA en mi clase. Etapa de 1 a los 6 años. Consejos para orientadores, profesores, especialistas, auxiliares, etcétera. Entonces nos dice, lo primero, lo que es el autismo, dice que es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por presentar peculiaridades en la interacción social y la comunicación, así como un repertorio restringido de actividades o intereses, lo que hemos venido viendo sobre el TEA, teorías explicativas que nos ayuden a entender su procesamiento de información. Este documento que nos puede servir a modo de resumen también a la hora de que estudiéis, pues os puede venir bien a modo de resumen y de repaso. Estas teorías que las hemos visto, la de la coherencia central, que decíamos que era esa capacidad de integrar esa información que hemos aprendido y hacerlo de manera global, globalizarla, extrapolarla, ¿vale? Prestando más o menos atención a los detalles que al contexto, en el caso de los niños con TEA. La teoría de la mente, que es esa facultad para atribuir y responder a estados mentales de otros, y la de las funciones ejecutivas, que es esa habilidad para planificar la conducta y dirigirla hacia un objetivo. ¿Vale? Son teorías explicativas que habíamos visto que están relacionadas con el TEA o que nos ayudan a entender el procesamiento de la información y los problemas que aparecen en función de ellas en los niños con TEA. Luego teníamos dificultades de interacción y comunicación, ¿vale? Que pueden interferir en pues, los intereses, emociones o afectos compartidos, conversación en ambos sentidos, en iniciar y en mantener una conversación y en responder, problemas en el acercamiento social, en la comunicación verbal y no verbal, en el contacto visual y el lenguaje corporal, en compartir un juego imaginativo o hacer amigos. Todos esos problemas pues, pueden aparecer en los niños con TEA. Ajustar ese comportamiento a diferentes contextos sociales, adaptarnos al contexto social en el que nos encontramos, pues esto también es un problema que puede aparecer en los niños con TEA, y la comprensión y uso de gestos. ¿Vale? Vale. Repertorio restringido de actividades e intereses. Pues ahí tenéis. Estereotipias motrices, estereotipias motrices simples. Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales. O un interés inusual por aspectos sensoriales del entorno que de normal pues, pasarían desapercibidos. Ecolalias, eso es cuando repiten como cantando, ¿no? Repetir las cosas. Y frases sin sentido. La alineación de los juguetes también puede ser muy típica en un niño con TEA. La angustia ante pequeños cambios y dificultades con las transiciones. Patrones de pensamiento, esa rigidez mental, patrones de pensamiento rígidos. Necesidad de seguir siempre la misma rutina, comer los mismos alimentos cada día. Intereses excesivamente limitados y o repetitivos, ¿vale? Ya veis que a modo de resumen, pues nos viene muy bien. ¿Cómo podemos favorecer la comprensión y la comunicación en el aula con un niño con TEA? Bueno, dice que no todos los niños con TEA tienen las mismas características, debido a esa heterogeneidad dentro del espectro y también respecto al resto de niños. No todos los niños son iguales, ¿no? Por eso tenemos aulas heterogéneas. No hay un aula homogénea, ¿no? Sino con gran heterogeneidad. Importante, tenemos que observar las necesidades y fortalezas individuales de cada niño para llevar a cabo esa intervención personalizada, adecuada y eficaz con ese niño con TEA con el que vamos a trabajar. La estructuración del entorno, lo que decíamos, dentro de la metodología TEACH, la importancia de la estructuración física delimitando espacios para favorecer esa comprensión, rincones con aprendizajes significativos, entornos predecibles, aprendizaje mediante rutinas, espacios limpios sin sobrecarga visual y el rincón de la calma, ¿vale? Sobre todo también lo de que no haya demasiadas cosas, demasiada sobrecarga visual, esas clases que se ven. Esta clase que se ve en la imagen ya parece un poco de estas de Pinterest,
todo súper bonito, lleno de funditas y lleno de colores y todo lleno, las paredes todas llenas de cosas, esas aulas como tan idílicas. Y luego, pues para un niño con TEA, pues esto no nos viene bien, ¿no? Con tantos estímulos visuales, pues tampoco. Los estímulos visuales también, los justos. Eh, Eso, rincón de la calma y demás. Luego, en las rutinas con más carga verbal, por ejemplo, en infantil o en primero o segundo, que todavía se hace asamblea, es decir, al inicio de la clase, pues nos sentamos, vemos qué día es, qué mes es, qué tiempo hace, cómo nos sentimos, qué hicimos ayer, qué vamos a aprender, contamos un cuento, no sé, la asamblea, lo que se hace al inicio de las clases, principalmente en educación infantil pues que es muy verbal y hay necesidad de mucha comprensión y de mucha atención y sobre todo también de concentración y permanencia en la actividad, ¿no? Pues entonces, ¿qué podemos hacer con estos niños con TEA? Pues nos da ahí una serie de tips, como señalar el lugar donde se tienen que sentar mediante una marca visual. Esto en infantil pues funciona muy bien que en esa alfombra de la asamblea, pues que cada niño tenga su sitio asignado cuando tenemos sobre todo un niño con TEA con su imagen y que entonces cada uno sabe dónde se tiene que sentar, su foto pegada en la alfombra y ya saben dónde se tiene que sentar. O una forma geométrica, o un triángulo, un círculo, lo que estemos trabajando, pues también. O si estamos trabajando, yo qué sé, el espacio, pues cada uno que tenga un planeta, yo qué sé, lo que sea que estemos trabajando y que el niño reconozca y asocie para saber dónde se tiene que sentar. Utilizar canciones u objetos que atraigan su atención, pues, sobre todo en infantil, no solo la atención del niño con TEA, sino la de todos. Hacerle partícipe en la actividad, repartiendo, ayudando al docente, implicarle también como al resto de niños. Ofrecerle un objeto en la mano que le aporte seguridad y ayude a mantenerse sentado. En el caso de que también lo necesite, pues podemos darle algo para que se quede sentado y que preste atención de lo que estamos haciendo. Y sobre todo importante, la utilización de materiales visuales para la comprensión. ¿Vale? En el trabajo en mesa y la zona de trabajo, ¿vale? Pues que tenga también claro cuál es su mesa y silla, sobre todo pues con la foto y su nombre. Marcar de igual forma su percha para colgar el abrigo. Esto también, yo por ejemplo, en tercero de primaria este año lo seguimos teniendo. Están ordenados por orden de lista el perchero con su nombre. El año pasado además teníamos la foto. Pues este año, como no tengo al niño con TEA en el aula, pues no hemos puesto la foto. Pero cada niño en su percha tiene, igual que en la mesa, pues tiene su nombre y todo, cada uno cuelga sus cosas, su cazadora, su gorro, lo que sea, en su percha, en su sitio. Y así evitamos problemas de organización, de orden, de esto es mío o no es mío, que aún así sucede, pero está todo más organizado. Y si tienes un niño con TEA, pues ya te quitas ¿cómo es? De dos tiros un pájaro, de un pájaro de dos tiros. Bueno, eso, no me sale ahora. En fin. Marcar de igual forma su percha, asegurarnos que sabe lo que tiene que hacer cuando finaliza la actividad y qué va a suceder, lo que decíamos de esas rutinas, esa estructuración temporal y utilizar consignas verbales predecibles. Última, se acabó, a guardar. Y esto también lo podemos acompañar de los símbolos. Porque con los niños con TEA, pues la de guardar, la de trabajar, la de se acabó. Bueno, pues ahí saber así algunas básicas para implementarlas. Respecto a los recreos, dice que son un espacio lectivo donde los objetivos de aprendizaje deben promover de forma individualizada los contenidos que cada alumno pueda necesitar para su pleno desarrollo social y afectivo. Entonces, dice que los niños con TEA pueden empezar a presentar dificultades para desarrollar juegos funcionales, para todo lo que tenga que ver con las interacciones sociales o para comprender y respetar las normas, que ya de por sí pues les cuesta en general, pues cuando con un niño con TEA pues más, ¿no? Entonces, tenemos que delimitar la zona estableciendo límites físicos, conos, pañuelos, que sepan hasta dónde pueden jugar, hasta dónde delimitar el patio donde tienen que estar, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi cole pasa, hay una zona en uno de los patios que se mete por detrás del edificio, donde no se les ve, entonces esa zona está delimitada con conos y ellos saben que de ahí no pueden pasar, ¿vale?
Fomentar pequeños juegos, y nos vale no solo para los niños con TEA, sino para todos. Fomentar pequeños juegos guiados en grupo, importante también, guiarles un poco, o tener esos patios dinámicos donde haya algún juego más regulado o más reglado y zonas de juego libre y que ellos se autorregulen. Utilizar apoyos visuales para favorecer la comprensión de las normas y las situaciones y generar un pequeño grupo de referencia. Dice que las entradas y salidas al colegio pues también pueden ser situaciones complejas para los niños con TEA, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, también vamos a estructurar esos momentos de entrada y salida, sobre todo pues en infantil, que lo hacen muy bien porque se ponen muy bien en las filitas, los niños de infantil, entran muy ordenaditos y luego a la hora de salir exactamente igual. En primaria ya pues depende del cole, de cómo esté estructurado las entradas y salidas, pues las salidas sí suelen ser más estructuradas, porque bajas en fila y bajamos y hasta que no vemos al papá o a la mamá, pues no entregamos al niño, pero las entradas, pues depende de cómo esté planteado en el cole, pues hay veces que hacen filas o hay veces que directamente cuando es la hora entran a su aula, van entrando al cole indiferentemente y van yendo a su clase y ya está. Entonces esos momentos pues hay que controlarles cuando hablamos de niños con TEA también. Entonces, señalizar mediante una marca visual el lugar donde tienen que situarse, ¿vale? Observar si existe alguna reacción inusual a los ruidos, eco, bullicio, o facilitando si fuera necesario los cascos para los ruidos, o cualquier otro dispositivo que ayude a frenar ese impacto sonoro. O lo que os comentaba la otra vez, pues el año pasado, por ejemplo, yo al niño con TEA en la fila, pues establecimos un sitio y una forma de contacto con él y demás, de interacción o no interacción, porque ese momento de la fila le provocaba estrés, tendía a pegar, a frustrarse y a no estar cómodo en la fila, ¿no? Entonces, pues hay que buscar que todos estemos cómodos y hacerlo fácil para todos, ¿no? Y adecuarnos a esas necesidades que puedan ir surgiendo. Apoyos visuales, pues ahí facilitan la comprensión que los niños tienen, ¿no? Ofreces esa seguridad de lo que va a pasar, fomentan su autonomía porque están comprendiendo muy bien lo que le estamos diciendo, favorecen la comprensión de las diferentes situaciones y promueven la autorregulación con el control de impulsos. Los apoyos visuales, como dice ahí, deben ser individualizados, siempre individualizamos para cada niño, adaptando el sistema de apoyo a su comprensión actual, ¿vale? Podemos utilizar el propio objeto, una fotografía, un picto, un dibujo o incluso ya solo la palabra también, ¿no? Dependiendo de la comprensión, de lo que estemos trabajando, de las capacidades que tenga ese niño. Por otro lado, debemos ofrecer seguridad en las transiciones a las diferentes actividades y espacios, muy importante, ¿vale? Al aula de música, al recreo, al baño, al aula de psicomotricidad, lo que sea, ¿vale? Entonces tenemos que anticiparnos también. Anticipación, tránsitos, objetos reales. Mira, la aplicación Tempus esa viene muy bien también para que aprendan a gestionar el tiempo que tienen. Pues si me tengo que lavar los dientes, pues ahí tenéis de lavar los dientes 3 minutos. O si tengo media hora en el comedor, pues dependiendo del niño con el que esté trabajando, de su grado de comprensión, etcétera, etcétera, con un niño pequeño de momento, pues igual todavía no, ¿no? Pues voy utilizando esa aplicación para que vayan controlando el tiempo, saber cuándo comienzo, que nos sirve también para anticipación, cuándo comienzo y cuándo tengo que haber finalizado. ¿Vale? Tenéis ahí una secuencia de autonomía personal del lavado de manos, ¿veis? Con los pictos. O secuencia de actividades. Primero, pues me quito la cazadora, luego me pongo el babi y luego tercero me siento en la asamblea. ¿Vale? Y luego pues ahí tenéis ¿qué es lo que me toca ahora? Asamblea. Luego pues tengo establecido que voy a ir al baño, pues muevo la flechita o quito el picto de la asamblea y paso al del baño. Ya sé que tengo que ir a hacer pis antes de sentarme a trabajar. Cuando he terminado de trabajar, pues tengo un ratito de juego. Cuando he terminado mi ratito de juego, viene el almuerzo. Y después de almorzar, salgo al patio a los columpios, por ejemplo. Pues identifica los columpios con el patio, pues le pongo el picto de los columpios, ¿vale? O la conducta. Si me porto
Si me porto bien, voy a estar contento y entonces pues consigo mi refuerzo positivo de ese día, que puede ser, pues ahí pone, podemos ver cars o monstruos o podemos jugar con el bloque de construcción o podemos lo que sea, ¿vale? Entonces ahí tenéis ideas de cómo utilizar los pictos para secuencias de actividades, para secuencias de autonomía personal, etcétera, para trabajar la conducta. Consejos generales que nos da, pues emplear un lenguaje claro, conciso y literal, lo que veíamos también en estos temas, comprobar que nos entienden, colocarnos a su altura cuando nos dirijamos a ellos, partir de las motivaciones de cada niño para favorecer su aprendizaje, utilizar reforzadores, muy importante, ofrecer la ayuda precisa que se necesite, dar tiempo para procesar la información y fomentar la enseñanza en entornos naturales, importante. Luego, lo que repetimos siempre cuando hablamos en los primeros temas de esa coordinación, es importante la coordinación, no solo con la familia, sino también entre los profesionales que trabajan con ese niño, en este caso con un niño TEA, ¿vale? Para generalizar esos aprendizajes, para seguir una misma línea de trabajo, para seguir unos planes de trabajo de manera coordinada, ir todos a una, ¿no? Entonces ahí tenéis pues maestros, familias, especialistas, pediatras, cuidadores, lo que sea. Y Uta Frith, ¿veis? Termina esto con una hora frase de Uta Frith, que ya habíamos visto, que también es importante en cuanto a todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con el TEA, el conocimiento del TEA, que vimos en el otro tema, pues dice que diferentes mentes, diferentes pensamientos, diferentes maneras de aprender y diferentes maneras de enseñar. Todo esto pues, se relaciona muy bien con los niños con TEA. ¿Vale? Y con esto, pues yo creo que, nada, quedan 5 minutitos. No voy a iniciar ya, no voy a iniciar el tema 18 porque va a ser tontería, lo vamos a dejar ahí a medias. Entonces, eso, importante, que os quedéis con toda la información esta importante de todo lo que tenga que ver con esos hábitos de alimentación y demás, y sobre todo con todo lo que tiene que ver con la metodología Teach, también lo que hemos visto de los sistemas alternativos de comunicación, pero bueno. Eso, que seguimos con los TEAs, que nos queden claros sobre todo también las características principales de los niños con TEA, esas generales que pueden tener, ¿vale? Y lo que es un niño con TEA y lo que no, lo que veíamos también al principio de esos consejos, ¿vale? Así que nada, el próximo día seguimos con el tema 18, em, que que veremos también pues, cómo trabajar la inclusión en el aula con los niños con TEA y seguiremos viendo pues, también todo lo que tenga que ver con la estructuración, cómo trabajar en el recreo, veremos mucho de anticipación y planificación, pero también a nivel social, ¿vale? Las historias sociales, hablaremos de Arasak, así que bueno, seguiremos viendo cosillas, ¿vale? Bueno, espera un segundo, que me da tiempo a enseñaros una cosa más. Un segundo. Vamos a ver, ya que estoy, este documento de control de esfínteres también, en cuanto a los hábitos de higiene de los niños con TEA, que también es de aquí de Autismo Burgos, así rápidamente. Esto os lo subo todo con el tema, ¿vale? Que le tenía ya abierto y se me había olvidado. Control de esfínteres y TEA, ¿vale? Nos dice que en torno a los 2-3 años los niños y niñas aprenden a controlar los esfínteres por el día y ya 3-4 aprenden a controlarlo y gestionarlo muy bien por la noche. Pero que a los niños con TEA pues en ocasiones les puede resultar complicado. Entonces, algunas situaciones habituales que nos podemos encontrar, pues es la dificultad de aprendizaje y generalización, miedo a ir al baño, esto puede pasar por el motivo que sea, ese rechazo, ese miedo a ir al baño, em, juego con heces, no se limpia o sale del baño sin vestir o solo quiere hacer pis o caca en el pañal, ¿vale? Son cosas que nos pueden suceder en este caso con niños con TEA. Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar? En primer lugar, la paciencia, que es la madre de todas las ciencias y cuando trabajamos con niños sobre todo, y si encima es un niño con alguna discapacidad o en este caso con TEA, pues mucho más, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha paciencia.
Identificar patrones o señales, ¿vale? Se esconde en un rincón a hacer pis o caca, no hace pis sin pañal, se muestra inquieto, se toca los genitales, pues ya nos está dando información. Importante, crear una rutina, ¿vale? Lo que decíamos, estructuración y rutina. Anticipar la hora del pis mediante un apoyo visual, fomentar un ambiente tranquilo, relajado, sin presión, ¿vale? Y luego llevar a cabo, importante, un registro como ATES, llevar a cabo un registro del control de esfínteres va a ser muy importante. Esto, cuando lleguemos al tema de los últimos temas en el que hablamos también de todo esto del control de esfínteres y hablemos del registro, pues es muy importante el registro diario, de a qué hora ha ido al hacer pis, si ha hecho pis o no, si se ha mantenido seco, si está mojado, si lo ha hecho en el pañal, si lo ha hecho en el baño, lo que sea, ¿vale? Importante ir registrándolo para ir viendo esa evolución. Evita las preguntas. Dice, no esperes a que te pida ir al baño, ni le preguntes si quiere ir al baño, esperando a que te responda. Animamos a que vaya al baño, ¿vale? Haciendo que ese momento de ir al baño pues sea una rutina. Adaptar la información al nivel de comprensión, lo que veíamos antes, pues dependiendo del nivel de comprensión, pues igual solo necesito poner el picto de que vamos a ir al baño y el del orinal, o el del papel higiénico, o ya le puedo poner una rutina generalizada con los pasos primero, segundo, tercero, ¿vale? Pues dependiendo del niño con el que trabaje, iré adaptando esa información a su nivel de comprensión. Ofrecerle seguridad, orinales, adaptadores, que ponerle apoyo en los pies para que esté a gusto, facilitar su autonomía con ropa cómoda, con velcros, que se suba y se baje fácil. Puedo incluso ofrecerle objetos en la mano para que se mantenga sentado en ese momento. Utilizar recompensas y refuerzos, muy importante, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenéis un registro muy sencillo del control de esfínteres. Nosotros como antes pues podríamos hacerle un poco más completo, pero bueno, un registro de la hora, las veces que he ido al baño y demás, ¿vale? Aspectos a practicar, pues apoya a tu hijo siendo positivo, anímale cuando va al baño, valorar siempre su esfuerzo, respetar los horarios y utilizar las mismas palabras, gestos o apoyos visuales cuando se utiliza el baño, un ambiente tranquilo, mantenerle tranquilo, evitar nerviosismo, frustraciones y asegurarse de que todos sigan el mismo plan, en casa, en el cole, en la actividad a la que vaya, en casa de los abuelos, donde sea, ¿no? Y importante, no te pongas plazos, las metas siempre se alcanzan. Objetivos que decimos siempre a corto plazo y siendo capaces de cumplir paso a paso a corto plazo. No vamos a ponernos un objetivo a largo plazo que veamos que nosotros que no estamos cumpliendo, que nos frustramos, frustramos al niño, que rechace el hacerlo porque ve que no lo logra, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener objetivos realistas y siempre con mucha paciencia y mucha empatía, ¿vale? Y nada, ahora ya sí que con esto os dejo descansar y nos vemos en la próxima clase con el siguiente tema que continuamos con lo que os decía, con el del autismo, el tema 18, ¿vale? Y supongo que no es muy largo, así que igual nos da tiempo a ver algún tema más. Así que nada, lo dicho, cualquier cosa por el aula virtual o por el email me escribís y a la mayor brevedad posible os contesto dudas o lo que haga falta. Así que nada, que descanséis, que tengáis buena semana y hasta la próxima clase.